Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Classics, al programa de 13 Televisión. Hoy vamos a ver un western extraordinario, Los Implacables, del año 1955. El título original, que no se pudo traducir aquí, de Tall Man, sería algo así como Hombres de Talla. Hombres de... sí, gente importante, hombres de talla. Y es una película dirigida por Raoul Walsh, como decíamos antes, a todo meter. En Cinemascope, color deluxe, una gran producción Fox detrás, y bueno, con un reparto extraordinario. Clark Gable, que era una de las máximas estrellas, Jane Russell, Cameron Mitchell, Robert Ryan, bueno, extraordinario. Y una de las películas donde hay una mezcla, la primera parte podríamos llamarla nevada, con ventiscas, con viento, una verdadera maravilla, ¿no? Rodada con los caballos atravesando la nieve, y una segunda mitad un poco más larga quizá, que es como Río Rojo, es volver al mundo de Hawks. Es decir, que estamos en una primera parte como fordiana y en una segunda parte hawksiana. Eso no quiere quitar ningún mérito para Raoul Walsh, porque es un maestro incontestable del cine. Esta película prueba de ello, como está filmada con una naturalidad asombrosa. Una escena sucede a otra, hay alguien, una chica entra a la habitación del chico y de repente funde en negro, no necesita explicar absolutamente nada. Las escenas que tienen al principio Jane Russell y Clark Gable son extraordinarias. No sé, hay como una comunicación continua. Estamos hablando del hombre que ha hecho películas como Gentleman Jean, que es una joya del cine, The Roaring Twenties, los rugientes años 20, La Pasión Ciega, bueno, no sé, un hombre que la última película suya, que tiene ya 70 y tantos años, la filma montado a caballo, que es Una trompeta lejana, que a mí me gusta muchísimo. Bueno, es que es imposible. Colorado Territory, aquella película, Juntos hasta la muerte, probablemente es uno de los 10 mejores westerns del cine. Es muy difícil elegir una película, y esta, por supuesto, está entre lo mejor, porque tiene trozos continuados, 8 o 10 minutos de película que creo que son inmejorables. Los fundidos en negro, todo, y sobre todo es una, como diría yo, como una epopeya con frases como que no vas a olvidar absolutamente. Aquí tengo apuntada una que es una maravilla. Le dice Clark Gable a Jane Russell: cuando una mujer está guapa al amanecer, es que es guapa de verdad. Eso es un diálogo de un western increíblemente magnífico, porque está tan bien contado, está con una simpatía. Bueno, y luego está el polvo, los caballos, los ataques, las carretas, cómo las cogen con cuerdas para evitar los acantilados. Bueno, creo que es, no sé, sobre todo, si hay que quedarse yo con esa primera media hora larga con nieve, creo que es uno de los momentos mejores. Pero ya digo, Raoul Walsh tiene el tamaño de Joe Ford y de Howard Hawks, y no es decir ningún disparate. Y en esta película lo podemos comparar con los dos, y combate nulo, que dirían los aficionados al boxeo. Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Tú eres fan de Ford, fan de Howard Hawks y supongo que fan de Raoul Walsh. Porque esta es una película magnífica. Me parece injustísimo que no digamos continuamente cuáles son tus directores favoritos. En mi caso, Ford, Hawks, Hitchcock, McCarthy. Digo, caray, ¿y por qué no digo Tony Mann? ¿Y por qué no digo sobre todo Raoul Walsh, no? Bueno, Raoul Walsh, yo creo que esta película es el cine. Y no hay más que decir, ¿no? Tú lo has definido perfectamente, ¿no? Esto es el cine, primero porque Raoul Walsh nació con el cine, como diría Alberti. Prácticamente es un hombre del siglo XIX que nace en el siglo XIX, pero que cuando el cine está naciendo, está estrenando Caligrafía con Griffith, él está allí, está ya rodando, claro, rodando películas, tiene una filmografía larguísima, y luego, sobre todo y fundamentalmente, es un hombre en el que su manera de concebir la vida se refleja en sus películas. Contaba una anécdota a los amigos de los Cahiers de Cinema, que en un momento determinado tenía que rodar una película en los mares del sur,
y tenía que incendiar una isla de cocoteros. Claro, ahora lo dices en estos que están en Dubái y claro, dices, pero ¿cómo va, cómo va usted a incendiar una isla llena de cocoteros? Y le dijeron, bueno, si se casa usted con la isla del jefe, con la hija del jefe, y efectivamente dice, bueno, me casé con la hija del jefe, me perforaron la nariz, y bueno, mientras que estuve con ella, mientras que doraba, dije, bueno, esta es la clásica historia. Dice, ¿no se la creen ustedes? Cogió un hilo, se lo pasó a través de la nariz, es decir, es de los directores a los que la vida se les desborda dentro de las películas. Probablemente no haya un cineasta tan vitalista que conozca también el ser humano y que sea capaz de reflejarlo. Es un hombre de Hollywood porque ha estado trabajando en la Warner toda la vida y cuando acabó el contrato trabaja con Metro, trabaja con Warner otra vez, trabaja con Fox, con alguien como Zanuck en esta película, ¿no? Y tú lo has dicho, tienes 3 películas, la de la nieve, la historia de amor maravillosa en una cabaña, probablemente una de las historias de amor más maravillosas de la historia del cine, con una franqueza, una sensualidad, un pudor, contando todo lo que tienes que hacer, y luego sobre todo la parte final que, como tú dices, es Río Rojo, ¿no? Probablemente ni siquiera en Río Rojo hemos visto atravesar un ganado el río como lo vemos aquí, y hemos visto las nubes de polvo, ese ganado inmenso fundamentalmente. Es una historia de amor, es una historia de amistad, en ese personaje que en un momento determinado Ryan dice, bueno, es al único hombre al que he respetado, ¿no? Es su némesis, ¿no? Dice, es el tipo de personas en el que cuando eres joven piensas que es lo que quieres ser y cuando eres viejo lamentas no haberlo sido. Una definición tan extraordinaria. Pues esta es una película llena de personajes, de diálogos extraordinarios. El uso del scope por parte es una lástima verla en una televisión porque verla en una pantalla, yo he tenido la suerte de verla en la Filmoteca de París y es glorioso, con un color deluxe fotografiado por Leo Tober, extraordinario, absolutamente extraordinario. Y luego está Gable. Claro, una película con Gable es distinta fundamentalmente, porque yo creo que además Walsh se proyectaba en Gable, pensaba que era el tipo de hombre también que le gustaría ser y sus personajes cómo eran, cómo domina la película. Y es una película sobre algo muy americano, sobre los sueños. Ella tiene un sueño enorme que es ser rica como sea, no ir a California. Él, en cambio, el personaje Ben Allison de Clark Gable tiene un sueño muy pequeño, pero muy, muy entrañable, muy de su corazón, que es un pequeño rancho en Prairie Dog Creek, un sitio perdido de la frontera de Texas con México. Y Ryan tiene un gran sueño, que es ser el hombre más importante de Montana, el rey de Montana, el gobernador de Montana. Son 3 sueños, cosa más americana que esa, ninguno. Y luego es una película sobre viajes, y una película sobre viajes es el centro de cualquier narración. Así que pues vamos a disfrutarla porque es difícil encontrar una definición mejor que una película de Walsh, como eso es el cine, y el cine son las películas de Walsh. Muy bien, estamos absolutamente de acuerdo. Hola, Rodrigo, muy buenas. Que no olvidemos que Raúl Walsh hizo El ladrón de Bagdad en la época muda, o sea, que es una obra maestra absoluta del cine, en donde ha metido este hombre en la cámara. Luego ya un solo ojo, porque se quedó con aquel conejo que se le iba por la carretera y se perdió la vista, bueno, perdió media vista. Pero que digo, joder, que estamos hablando, claro, es un gigante del cine. Todos estos, además, como dice Eduardo, eran especiales, ¿no? Cargable quería ser como ellos, como Víctor Fleming, como él, eran verdaderos. Y tú, que eres un especialista en western, estarás convencido, como nosotros, de que esta trilogía de western, porque son casi 3 western, es una de las grandes obras del cine, ¿no? Sí, es una película fantástica, es una película que, como decía Eduardo, ejemplifica muy bien lo que es el cine norteamericano. Esta película es Estados Unidos absoluto, ¿no? No podría estar hecha por un director que no fuera estadounidense como Raúl Walsh, que durante 50 años efectivamente pues estuvo en activo. Desde el 14 hasta el 64 hizo unas 100 películas, empezó con el cine mudo, vivió esa transición del mudo al sonoro, del blanco y negro al color, del cine a la televisión, es decir, él abarca un periodo muy rico de transformaciones, yo creo que se adaptó muy bien a todas. Quizá fue un director de cine que
si hoy no está tan valorado como otros nombres que habéis dicho, quizás sea porque él mismo no se valoraba demasiado, porque si vemos entrevistas de él, pues él habla de que una cosa que valoraban los productores de él es que era muy eficaz, que hacía las películas en 20 días. Él dice que había actores que no se adecuaban a su manera de rodar porque rodaba muy deprisa. Él siempre habla del espectador, de que le interesa que el espectador no se aburra, de que le interesa que el espectador esté en tensión. Él dice, por ejemplo, que actores con los que él trabajó, como James Cagney o como Humphrey Bogart, que el espectador estaba en tensión porque podían morir, mientras que él dice, pero claro, Clark Gable, Gary Cooper y Gregory Peck no los puedes matar, decía él. Como director yo no los puedo matar porque el público no me lo permitiría, no me lo perdonaría, ¿no? Entonces él en estas películas, por ejemplo como en esta de Clark Gable, sabe que tiene que tener entretenido al público de otra manera, y creo que lo consigue haciendo una película como la que vamos a ver hoy, donde creo que hoy la televisión cumple su objetivo, ¿no? Su fin. La televisión hoy nos va a dar un entretenimiento y además va a rescatar una obra de arte no tan divulgada, no tan conocida. La gente que le guste las películas del oeste hoy va a ser muy feliz porque va a haber una gran película del oeste que no aparecerá en las listas de los 10 mejores westerns, no aparecerá en la lista de lo mejor del cine, pero quizá porque hasta su propio autor pues no le ha dado la importancia que tiene. Creo que hoy la gente va a ser muy feliz viendo esta historia del oeste, que además es una historia de vaqueros, que no todas las películas del oeste son de vaqueros, pero esta sí está ubicada en 1866, que es la pura época donde los caminos de ganado son importantes, así que vamos a ver esta película fantástica y vamos a ver la gran importancia que tiene, y además es una película protagonizada por un edredón. Poca gente habrá visto películas en las que un edredón sea tan importante como en este, así que atención al edredón que sale en esta película, que es muy importante. Muchas gracias. Creo, no sé, me fío de mi memoria, que Miguel Marías, en una lista de hace un año, año y medio, votaba entre las 10 mejores películas Los Implacables. Creo recordar, a lo cual estoy equivocado, pero me parece que no, que él la votaba. Y hace poco, Pedro Cuartango, muy buenas noches. Vimos hace poco, ahora unos meses, una película de Raúl Walsh, que era el último refugio, que tú y yo nos quedamos con la boca abierta. Qué director extraordinario, ¿verdad? Es un director portentoso, al que se le ha etiquetado como un director de entretenimiento cuando es un maestro del cine con una enorme profundidad. Hay muchos paralelismos entre esta película y El último refugio. En El último refugio vemos a Humphrey Bogart como un personaje que es un delincuente pero que mantiene sus convicciones hasta el final. Es una persona extremadamente honesta que lucha contra el destino, lucha por redimirse, y también en esta película el personaje Ben Allison lucha contra el destino, es un proscrito, un hombre que ha perdido la guerra y que intenta labrarse un futuro junto a su hermano. Hay una idea muy parecida entre las dos películas. La verdad es que las personas que no hayan visto esta película, que en inglés se titula The Tall Man, que yo creo que es un título mejor, que significar algo así como los hombres grandes, los hombres altos, hombres de talla. Hombres de talla. Van a disfrutar mucho esta noche porque, como ha dicho Rodrigo, es una obra maestra, es una película muy divertida, es una película que se te hace muy corta y además llena de gestos y de detalles. A mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención en el cine de Walsh, que es el movimiento. Todo sucede en movimiento, y esta película también, porque esta película es un largo viaje de Texas a Montana, de norte a sur de Estados Unidos, en el que nos metemos en una caravana de miles de cabezas de ganado que tienen que ser transportadas al norte. Entonces, pocas veces he visto yo una película en que se haya filmado la naturaleza tan espectacular como en esta. Realmente es portentosa las imágenes que vemos de los valles, las montañas, los cañones, el desierto, una naturaleza además en la que el hombre aparece como algo pequeño, como algo muy limitado. Al ver esta película, la sensación que uno tiene es que nos gustaría que la vida imitara al arte, imitara al cine, porque realmente es un mundo que nos atrapa, que nos subyuga. Es un mundo en el que el bien y el mal están muy claros.
un mundo en el que brilla Clark Gable como un personaje que, como ha dicho Eduardo, es el hombre al que como nos gustaría haber sido todos. Esa es un poco la frase. Dice, los niños querrían ser como él, y los viejos lamentarían no haber sido como él. Esta película de Walsh es la primera que hace con Clark Gable. Yo creo que hizo 3. Los dos estaban iniciando un cierto declive, y en cambio aquí los dos realmente dieron un enorme brillo a esta película, que es una película del oeste donde están todos los arquetipos. Hay indios, hay soldados, hay cuatreros, hay caravanas, hay caballos, hay pistoleros, o sea, hay todos los elementos de una película del oeste, pero sobre todo es una película de amor, es un triángulo amoroso. Y acabo ya. Es una historia, pues como habéis dicho, como ha dicho Eduardo, una historia de sueños, de grandes sueños y de pequeños sueños. Es decir, una película donde los personajes luchan contra su destino, y tiene también los componentes de una especie de drama griego, ¿no? Está el peso de la fatalidad, y también está llena de pequeños detalles, de pequeños gestos, como el de la manta, ¿no? Que es muy importante a lo largo de la película. Yo creo que no es imposible encontrar un pasatiempo mejor en una noche de invierno que ver esta gran película. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Mira, naturaleza, ¿has visto aquí? Sí, naturaleza. Es una de las películas donde la naturaleza tiene mayor presencia de todas las que se han visto. Claro, la ayuda al western, los espacios abiertos, los cañones, como tú dices, los ríos, el vadearlos, es una verdadera maravilla. Así que vamos a ver una película como especialmente buena, porque es lo que tiene esta película, que transmite alegría de vivir, la épica de lo que tienen los western maravillosos, una verdadera epopeya. Así que The Tall Man, aquí se estrenó como Los Implacables, que tampoco estaba muy bien traído el título, hubiera sido mejor Hombres de Talla. Sí. Es una película del año 55 dirigida por Raoul Walsh. Como decía, la película es del 55 y llevamos varias películas últimamente del 55. No vamos a repetir los acontecimientos de ese año, así que sin más... El año que nací yo. El año que naciste tú, fíjate tú, además. Felicidades, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Fue un buen año, Capicúa, 5-5, ¿no? Fíjate qué regalo te hizo Raoul Walsh. Fíjate, el 55. Pues sin más, Eduardo, vámonos a la cabaña. A ver, qué buena ocurrencia de guión también, ¿eh? Sí. No, te conoces un momento, ves una chica, estás charlando y de repente dices, oye, voy a volver a por ella. Me parece, no sé si ha sido Pedro o Rodrigo, tú quien ha dicho, la película es extraordinariamente fresca en todos los aspectos, ¿no? Es decir, empieza con esos planos maravillosos que insistió él en rodar, nevados en la... Utah, por ahí estaba hecho eso. En Utah, sí, en Utah, y claro. La parte final en Durango, está rodado en ese sitio donde se han rodado tantos western. Y pasas, ves a un tío colgado y dice, nos acercamos a la civilización. Son dos perdedores, dos tipos de la guerra civil. Sí. Y lo que entras es que son dos tíos que van a atracar a otro, es decir, no son unos héroes subidos en un caballo blanco. Son dos forajidos. Son dos perdedores de la guerra civil que quieren ganar dinero para lograr ese sueño del este. Y lo que hacen es atracar. Y a mí lo que me llama la atención es la extraordinaria, creo que lo ha dicho Pedro, ¿no? La extraordinaria rapidez de Walsh para contar las cosas, ¿no? Es decir, cómo entra, cómo le apuntan, cómo le sacan el dinero. Y luego lo imprevisto. No quites los caballos, déjate que vamos a tener que ver. Y luego lo imprevisto que él le dice. Cuando parece que van a ir más adelante, les hace un trato, les propone un trato, y tú lo que piensas no es de fiar Ryan, no como se demuestra en un momento determinado, pero se la juega, ¿no? Y ahí hay algo que me gustaría destacar, y es continuo en toda la filmografía de Raoul Walsh, que es
la vida a borbotones y la alegría de vivir. Es decir, todos sus personajes viven la vida intensamente, desde el último refugio hasta por una trompeta lejana, cualquiera de estos. Y las películas de Walsh, la vida entra a borbotones, absolutamente a borbotones. Y luego hay otra cosa, y ya me callo para que hablen los compañeros, que me encanta de esta película, y es la fortaleza extraordinaria de los personajes. La fortaleza psicológica de los personajes. En un momento en que el western está en los años 50 de complejidad psicológica, con El pistolero de King, una película estupenda. Por otra parte, Walsh está en los tiempos de Griffith. Es probablemente el director más barogiano que existe. La vida está ahí y la vida hay que vivirla como es y no importa para nada. Y me recuerda, es una película para mí muy churchilliana, ¿no? Churchill en plena guerra mundial, conviene también para los tiempos que corren actualmente, dijo: no nos rendiremos jamás. Lucharemos en las playas, lucharemos en las catedrales, lucharemos en las ciudades, no nos rendiremos jamás. Ben Alison no se rinde jamás. Cuando tiene por delante que enfrentarse a un aluvión de indios en un desfiladero, le dice a Ryan: usted quédese con el ganado, yo voy a atravesar el desfiladero. Esa capacidad de enfrentarse a la vida, esa capacidad de yo tengo que cumplir una misión, tengo un sueño, no me rindo, no doy un paso atrás, es ese vitalismo de Walsh que inunda la película de esa alegría de vivir y que te invita a vivir esa aventura, a estar dentro de la película y a lamentar no haber podido conocer a un tipo como Ben Alison y como Jane Russell, claro. Como dijo, we never surrender. Exacto. Dijo él. Pero bueno, es que estamos de acuerdo, pero es gente como Ford, como Hawke, que han inventado el cine. O sea, que estos vienen, como tú dices, han trabajado con Griffith, todos, y se han empezado a saber y a mirarse y darse codazos unos a otros. Fíjate tú que cuando mira para allá, es curioso, si lo hacemos el plano desde aquí, joder, la mirada es fenomenal. Como dice David Griffith, tenemos que hacer esto, o la velocidad de las imágenes, cómo podíamos hacer que la puesta en escena sea más ágil. Joder, claro, entonces, en esta película tú tienes la sensación, la ves sin títulos y dices, yo creo que hay una parte que es de John Ford, y hay otra parte que yo creo que es muy de Hawks, ¿no? Y hay otra, dices, ¿cómo es esto? Porque son intercambiables, eran maestros intercambiables aquí. Cada uno con sus matices. Claro, por supuesto, pero tú ves este arranque bajo la nieve, es una verdadera maravilla todo ese mundo. Y para la película, es decir, no le importa. Cuando va la película a toda velocidad, con el ataque indio, dice, ¿qué es lo que voy a contar además? Una historia de amor con sueños. Paro la película y durante esas largas noches en la cabaña rodeadas de tormenta, etcétera, y tú ves cómo rueda la cabaña, cómo sitúa la cámara en ese scope totalmente, cómo dos personajes, una manta y poco más, te están contando toda la historia, cómo se desplazan. No hay nada de teatralidad en el encuadre. No, está todo lleno de vida. Estás tú dentro de esa cabaña viviendo con los pies helados. Y cómo han decidido cada uno seguir con su sueño, tirar por su camino distinto. Ya cuando vienen a recogerlos y dicen, bueno, venga, tú vete a lo tuyo. Pero es un western como con sentimiento, además, como con vida. Tú decías eso, es un torrente de vida. Y luego disfrutar de esa naturaleza continuamente. Fíjate que te sientes más cómodo allí que cuando estás en el salón. En el salón estás como más metidito, ¿verdad? Y lo que es curioso, viéndolo otra vez, que no cerraran la puerta del despacho, porque si no ellos no verían nada, ni el cinturón ni nada. Claro, esa puerta, además con todo el mundazo que había allí en el salón, gente de no fiarte, tendrías que haber tenido un poco de cuidado. Eso es inverosímil, es como en Persuasión, cuando la puerta se abre al revés para que podamos ver a los tres personajes, ¿no? Sí, pero bueno, eso es lo de menos. Sí, pero ¿quién va a atacar a Stark en ese pueblo de mineros? Claro, es el que manda. Claro. ¿No? Nada, lo que él no sabe es que han llegado dos forajidos. Claro. Dos forajidos, dos tipos, ¿no? Y todo es así, ¿no? Van a robar ellos directamente, dicen, ten preparados los caballos. Ellos van el ataque indio es maravilloso, seguro que pone pegas Rodrigo, porque los Winchester en 1866 pues no existían. Pero eso es el cine de Walsh, ¿no? Cada vez que dispara, derriba a un indio, ¿no? Mientras que va a caballo. Y una secuencia fantástica es el
enfrentamiento con los pistoleros de Kansas, ¿no? Sí. Es extraordinario, ¿no? Con esa frase de que a los grandes hombres les hacen un monumento y a los cobardes, pues a los que le ponen es una sepultura, ¿no? O a los que se arreglan una sepultura. Vuelve a jugársela otra vez Ben Allison, mientras que Ryan está dispuesto a transigir. Claro. Es un personaje mucho más moderno, es un político en definitiva. Eso a mí me mientras que Ben Allison lo que es un pionero, ¿no? El que va descubriendo el mundo todos los días. Esa contraposición está muy bien formulada. Ben Allison es un hombre de convicciones, un idealista, una persona que tiene sueños pequeños. En cambio, Clint es un calculador, es un hombre frío, un hombre que mide bien siempre el riesgo-beneficio. Y yo creo que, claro, Nella está atrapada entre los dos. Por una parte es una mujer que nos cuenta que ha tenido una infancia, una adolescencia muy dura, que ha visto a su madre envejecer prematuramente y quiere tener riqueza, tiene sueños grandes, pero por otra parte eso entra en contradicción con que a quien realmente ama es a Clark Gable, es a Ben, como queda claro desde el comienzo de la película, desde la escena de la cabaña. Que ahí hay una contraposición entre los tres personajes principales, incluso geográfica, ¿no? Porque Stark quiere ir al norte, ella quiere acabar en el oeste total, ¿no? En California. Y el personaje de Clark Gable quiere acabar en el sur. Entonces están unidos, pero ellos son o sea, cada uno se quiere ir a un sitio diferente. Entonces eso le da mucha tensión a toda la película, los sueños que decías, Eduardo. El proyecto de vida, el objetivo de cada uno es estar en otro sitio y están en el viaje juntos durante un tiempo, pero sus tendencias son a repartirse en tres puntos completamente diferentes. Claro, y eso enlaza con el tema de fondo de la película, que yo creo que es la elección. El tema de esta película es la elección. Es decir, que todos tenemos que apostar, como decía Pascal, tenemos que elegir. Y Clint elige ser rico, ser poderoso, ser el rey de Montana. Nella quiere también una vida fantasiosa, de riqueza, de algo que no ha tenido nunca. Trajes, todo. Trajes, dinero, todo. Lo queda fascinada, lógicamente, claro, por lo que le ofrece Clint. Y en cambio Ben, pues es un hombre apegado al terreno, quiere tener un pequeño rancho, quiere vivir una vida sencilla y con la mujer que quiere. Entonces todo eso entra en conflicto. O sea, claro, porque sobre todo llega un momento que dice, a ver qué nos dice Nube Roja, claro, de nuestro sueño, claro, que está ahí delante. Hay que plantearse otro tema. Tienen que elegir. O sea, y Ben es coherente con su elección. Nella al final se decanta por el amor. Y la escena que citaba Eduardo al comienzo de Clint, pues es el mejor elogio que se puede hacer de Ben, ¿no? Cuando dice que le gustaría, que es el único hombre al que respeta, que le gustaría haber sido como él. Es decir, que este hombre es un malvado, es una persona ambiciosa, sin escrúpulos, pero se da cuenta de la diferencia entre el bien y el mal, y eso es importante. Y le vemos cómo está seducido, está subyugado por el bien, está subyugado por Ben. Y yo creo que ese es algo muy importante en la película, porque no es un malvado sin escrúpulos, sin conciencia, sino que sabe dónde está el bien y dónde está el mal. Bueno, y sobre todo tiene una historia con ella, con Nella, ¿no? Y durante todo el viaje están juntos. Los dos. Durante el viaje. Yo creo que durante el viaje la tiene solo con él, con Robert Ryan. Sí, pero después cuando llegan a Prairie Dog Creek, los vestidos, esa cena, claro, ahí está el pudor del cine clásico de no contar, igual que no, simplemente con quitarse las botas, con bolso, manta o edredón, claro, que ha dicho Rodrigo, etcétera, sabes lo que ha pasado ahí durante esas 2 o 3 noches. Por otra parte, normal, es muy bonito cuando ella cuenta la enorme pobreza de la que viene, porque esa era la vida del oeste que nos puede contar Rodrigo, que es un experto en todo esto, es decir, ranchos infames, sin agua, sin ninguna posibilidad, mujeres que envejecen muy bonito, que decía, me gustaría enseñarte la foto de mi madre cuando se casó, lo hermosa que era, y la foto cuando murió, probablemente poco después, totalmente envejecida, con los sueños, sin horizonte roto. Esa era la dureza del oeste, y por eso esta chica lo que no quiere es eso, y lo que le está prometiendo el otro, por mucho que diga, esto no saldrá igual, etcétera, es un rancho, evidentemente, que tiene un aspecto moral cuando él dice 16.000 para mis hombres, porque es lo que he prometido, 10.000 para mí, porque es
lo que necesito yo, no es un capitalista. El resto, quédatelo para ahí. Y él dice otra frase muy bonita, dice, lástima que haya pasado esto, porque yo no sé si habría permitido que lo colgaran. Ese sentimiento, como tú dices, de aducción ante alguien al que respeta y admira, ¿no? Oye, qué bonitos son en los buenos westerns los entierros, qué motivos, ¿eh? No tiene nada que ver con los entierros de ningún otro género, ¿eh? Sí, el entierro de su hermano es un momento maravilloso, ¿no? Cuando están rezando con todos los empleados, los que van con él, están rezando con él. Yo creo que es un momento maravilloso de la película. Es que esta película tiene tantos momentos. Es que vas cosa por cosa y está todo bien. ¿Qué se le puede decir que está mal a esta película? Está bien la acción, están bien los personajes, están bien los diálogos, está bien el argumento, las localizaciones son impresionantes, trata una época histórica, a lo mejor no con las mismas armas de la época, pero sí que, por ejemplo, en 1866, un tipo llamado Nelson Story es el primero que lleva las vacas de Texas hasta Montana, estas vacas de cuernos muy abiertos, Longhorn. Pues eso ocurre justo en el año en el que transcurre esta película. Y eran unos caminos de ganado que de un extremo a otro podían medir hasta 600 metros de ancho. Y la película lo asume y lo ruedan y lo hacen, y la acción está fantástica, y la profundidad de campo que tiene la película tiene unas variaciones formales curiosísimas. O sea, hay conversaciones. Por ejemplo, cuando por primera vez llegan a este campamento nocturno y Jane Russell habla con el hermano y con Stark, está hecho en un plano de 90 segundos. O sea, está minuto y medio sin cortes. Y no tienes la sensación de que sea teatro. Y pasa lo mismo cuando ella llega, después de haber bebido con el vestido rojo, a la habitación de los chicos, se encuentra Clark Gable, que ahí hay dos intervenciones de una mexicana. Entre la primera intervención y la segunda pasa minuto y medio plano sin cortes. En una peli de acción. Es decir, mantiene en las conversaciones tranquilamente un plano de minuto y medio, y luego cuando son las luchas con los indios, hace un montaje picado de muchos planos, y ni siquiera no tienes la sensación de estar viendo teatro filmado en ningún momento, pues son planos de muy largos. Y menuda producción, ¿eh? Fíjate para meter ese ganado, todo lo que es rodarlo, ¿eh? Es un ganado mucho más amplio que el de Río Rojo, ¿eh? Claro. Cabezas en Río Rojo es un ganado mucho más limitado. Y además el scope te lo muestra. No desenfoca nada. Hay un plano general. Ves hasta hay un plano general que yo lo paré la imagen y ahí hay miles de cabezas de ganado. O sea, y además cientos de caballos. O sea, que cuando rueda la escena de la estampida es impresionante esa escena. O sea, como el virtuosismo técnico y las dificultades que tuvo que tener para grabar esta película eso. Es a la vaca. Claro, que se te van. Vamos a la primera posición, claro. Son vacas. Claro. No, esta película es a la vaca lo que Bailando con Lobos es al búfalo, ¿no? Claro. O sea, esa cosa exagerada y rodada de verdad. Ahí hace ¿Cuántos ayudantes de dirección? Ahí coge dos cosas de John Ford. Uno, los carros bajándolos, que eso está en Caravana de Paz, en Wagon Master, la película favorita de Ford, que escribió él también. Y luego la estampida. La estampida es la Legión Invencible. Cuando impiden la guerra, Nathan Brittles lanzando los caballos. Bueno, también está en Río Rojo. Totalmente. En Río Rojo es una estampida. Esta es una estampida táctica, igual que sucede en la Legión Invencible, y copiará. Es Baz Luhrmann el de Australia, porque en Australia hace también algo por el estilo, lo copia también. Sí, pero aquí es donde dice que no beba el ganado, ¿no? Claro. Que tengas vamos a soltarlos y porque está el río al otro lado del desfiladero. Imagínate. Lo que no queda ahí claro es por qué los indios a partir de un punto ya no les pueden perseguir. Esto es una cosa que queda un poco... Los indios tienen que perder, cosa que ahora políticamente es incorrecto, ¿no? No, pero por ejemplo hay un plano que está muy bien ahí, cómo se ve porque el cañón no se termina de entender bien. O sea, ahí juega demasiado con el montaje quizá, de ver muchas cosas muy rápido, y hace un montaje como más moderno que la época en la que está rodada. Pero sí está muy bien el plano, cómo se ven las dos piedras del cañón desde detrás para ver que el cañón termina ahí, y ves cómo salen todas las reses hacia allá, y es como pasar el umbral de una puerta natural, ¿no? Como que el cañón ha quedado detrás de cámara
y todos los animales y toda la comitiva han conseguido Pero en pasar. muchos casos ves a los animales avanzar hacia las cámaras, es decir, sí. Que están filmando, que esto es lo que me gusta de Walsh o de Bueno, que están filmando en la naturaleza, que está filmando físicamente en un pasan a través de una en un estudio como caravana. la Fox, nada partidario de diferencia de Warner o de otros de rodar en exteriores, porque era caro, claro, está una película. Hay que llevar el ganado, no el avituallamiento, Claro. Y la gente que se va a encargar de cuidarlo y de hacerlo, meterlo en cerca. Tú fíjate lo que es una producción de este tipo, es increíble. Y luego dice, ¿y ahora qué quieres? ¿Que vamos a hacer una estampida? ¿Y cómo lo vamos a controlar todo ello? Y los carromatos, y los carros, y las ruedas que lleva después, todo ese mundo de producción, y suéltalo en medio de un lugar donde no hay hoteles alrededor, y que hay que llevar el agua y hay que llevar comida. Son aventuras que ya no se volverán a hacer así. Y luego para eso está Gable, ¿no? Como decían todos ellos, es que decía Hawks o Ford o cualquiera de Wayne, etcétera, yo no necesito nada, entra por la puerta Gable, habla, mira, como tú has dicho, se queda en silencio y ya está todo el personaje. Es Gable, pero además es Ben Allison, que es esa maravilla de lo que eran las verdaderas estrellas del cine, hace que por esa personalidad, ¿no? Hace que Ben sea Gable, como hacen otros que sea Gary Cooper, que otros que sea John Wayne. ¿Por qué? Porque tienen un poder tan grande estas estrellas del cine que inmediatamente tú ya sabes que no vas a ver que es Gar Gable, ya sabes. Pero es que además era Clark Gable, porque si lees las memorias de sus contemporáneos, por ejemplo las de David Niven, que son maravillosas, todos hablan muy bien de Clark Gable como un hombre leal, un hombre honesto, un hombre que siempre decía la verdad. Simpático, enamorado totalmente de Carol Lombard, que murió dramáticamente en un accidente de aviación. Y yo creo que es que él deja traslucir en la pantalla lo que es su verdadera personalidad. O sea, que se le nota que él es así. Es el epítome de... Esta es una película, eso es muy de Walsh, sobre la masculinidad, hay que decirlo en estos tiempos que corren. De igual forma que Jane Russell, habrá muchas críticas, pero representa una feminidad de una mujer que quiere ser libre, que quiere su propio destino. Y que es libre. Decidirá quedarse o no en Prairie Dog Creek, pero que es libre. Es lenguada, que es capaz de tomar las cosas buenas de la vida y las cosas malas de la vida. Es decir, que como tú has dicho, Pedro, elige su propio destino, ¿no? Es decir, no está sujeta a ninguna convención social ni a ningún otro tipo, ¿no? Sí, pero que ella es libre y puede estar con uno o con otro, no tiene ningún problema. En el western las mujeres eran estupendas también, las mujeres fordianas, trabajadoras además, o sea que aquí no les regalaba a nadie. Cuando llegan al principio de la película a aquel lugar que no hay ni de comer, no tienen prácticamente nada, ¿cómo es esa gente? Lo que luego los indios los van a liquidar. Pero fíjate tú, qué aventureros, cómo era esa gente. Muchos venían además de aquí, en sus caravanas, llevaban mecedoras danesas, venían de Dinamarca, de muchos lugares de Europa, emigraban para allá y ahí iban con todo. Yo no sé si eran buscadores de oro, eso no me queda claro a lo largo de la película, porque claro, en esa época hubo grandes migraciones hacia Montana para buscar oro. Era el oro de Sutter. Sí, de hecho está dicho en la película, cuando ellos se asoman a la ventana y ven qué tipo de gente es, dicen, son buscadores de oro, no son ganaderos. En aquel momento... Los mineros que están en... Sí, se llama los que Mineral están ahí. City. Mineral City, claro. Luego Gable es una estrella, pero y el personaje le va también porque es un líder. Es un líder. Ahí es muy bonito toda la cultura mexicana, ¿no? Como habla Luis de México, las canciones, todo que hay ahí, y que en la versión doblada se pierde, porque en inglés hay continuamente expresiones en español, sentimientos en español. Es un líder, ¿no? Es capaz de liderar a gente que le llama coronel o general, etcétera. Esa capacidad de liderazgo la tiene el personaje y la tiene Gable, ¿no? En todas las películas que ha hecho, ¿no? Es decir, una personalidad extraordinaria, arrolladora, ¿no? Siempre con un punto de humor y siempre con un poquito de melancolía, un poco de vida interior que se ha quedado ahí en un momento concreto y determinado. Hay que ver la ausencia de sentimentalismo, aunque esté el sentimiento, cuando descubre acribillado de flechas a su hermano.
con el que ha tenido un rifirrafe antes, etcétera, cuando ha salido a buscarlo, cuando se lo encuentra, ¿no? Dice, quitarlo y enterrarlo, ¿no? Es de un estoicismo ante eso, aunque la procesión, obviamente... Pues, además es el hermano mayor perfecto, porque realmente le cuida a su hermano y... Es de los momentos mejores de la película cuando él va a buscar a su hermano. De belleza cinematográfica, es increíble. Esos planos son uno detrás de otro, joder, son increíbles, ¿no? Te quedas asombrado. Es la parte que a mí me recuerda más a John Ford, esa parte de cuando él va a buscar a Cameron Mitchell, el protagonista. Es curioso lo que tú dices, y hay, en los westerns, sin ser militares, se les llama general a muchos de ellos. Bueno, Duelo al Sol, el que está en medio del general, que ha dicho el general, hay un respeto enorme. Yo creo que vería también de la guerra civil. Claro, claro. Es que yo creo que él no ha regresado al pueblo tras la guerra civil. Da la impresión que él ha sido oficial en la Confederación, en el sur, y que ha perdido la guerra, que él es un militar. Es muy bonito lo que le ofrece, no tiene dinero. Claro. Le ofrece un sable yanqui, un reloj que lo muerde el otro, a ver si es de verdad, ¿no? Es decir, las pocas cosas con las que necesitan un dinero y encima les piden una cantidad abusiva, porque es un pueblo minero donde el oro circula y hay una inflación de precios tremenda. Y te voy a decir como de abusiva, les piden $16 para las que copas. Con la calculadora de inflación y al cambio a los euros es equivalente a que hoy, con el poder adquisitivo de hoy, te estuviesen pidiendo 286 euros. ¿Por un trago? Por dejar a los animales. Por la botella trago, que pide $8, pues te estarían pidiendo 143 euros de hoy. Eso es un precio de Madrid, ¿eh? Sí, un hotel. Está muy bien esa idea. Es un hotel. Sí, tengo los cálculos porque, por ejemplo, el negocio entero, que son $170.000, el negocio de llevar los animales y tal, pues sería 3 millones de euros. O sea, están con un negocio de 3 millones de euros de hoy y el sueldo de este hombre, cuando dice que yo con 10.000 ya me conformo, bueno, se conforma con 180.000 euros, ¿eh? Rodrigo, o sea que no está... Es el capitalismo americano, el emprendimiento de hacer empresas imposibles, ¿no? Sí. Y el tema económico... el Silicon Valley de la innovación, es decir, nadie ha llevado un ganado desde el sur, donde no vale nada el ganado después de la guerra civil, a donde no hay carne desde antes de la guerra civil, y es una empresa que sería imposible, pero se la juegan. Claro, son los valores del capitalismo protestante. Se supone que en Texas vale el novillo a 16.000 y lo venden en el norte a... los compran por $4 y los venden por 50. Sí. Por 50 son 900, que ahora mismo cuesta una vaca 1.200. O sea que más o menos los precios están porque bien ya calculados. Dice, no ha entrado un kilo de carne en Montana desde hace 10 años, algo así, dice. Sí. Es muy bonita la secuencia final esa, cuando con el dinero ahí encima 16.000 y aparece el sheriff. Yo no, alguien que me ha apuntado con un arma, dice Ryan, no se me olvida. Pero es bárbaro, ¿no? Es decir, abre la puerta y como los mexicanos tienen encañonados a todos. Como estamos en Scope, es perfecto, ¿no? Hasta el final, la forma de llenar el plano con todo el sentido, ¿no? Y ahí hay una frase genial, la de no me fío de nadie que calcule también las cifras, ¿no? Que dice Clark Gable en ese momento. Le dice Ryan, le dice algo así, no esperaba que tú no te fiaras de mí, o algo así. Cuando ve a los mexicanos apuntando. Lo que has hablado ahora del escope es como casi todos los grandes, cuando hay una secuencia en donde están los dos más o menos in love, etcétera, joder, están juntos en el encuadre. Utiliza el escope mejor que como todos. No puedo separar a alguien que se quiere, los tengo que meter en el mismo encuadre. Eso lo hace muy bien Raúl Walsh. Pero fijaros que es tipo que empieza cuando el cine blanco y negro, mudo y casi sin movimientos de cámara, porque ayudante de Griffith. Es decir, acaba el mudo, empieza el sonoro, domina diálogos, domina todo, etcétera. Llega el color, domina el color. Llega la pantalla grande, domina la pantalla grande. Es decir, claro, es un tipo
que es la historia del cine. Es la historia del cine asumiendo todas las innovaciones técnicas, incorporándolas a su propio lenguaje, porque como tú dices, José Luis, y es verdad, tú estás viendo una película en scope y parece que se la estuviera viendo cuadrada, es decir, todo cabe dentro del plano, todo es armónico. No ha colocado un florero como hacían otros en la esquina claro. O una puerta que se abre por la esquina o cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo en las escenas de la cabaña es prodigioso la utilización, porque no es nada teatral, me parece que lo habéis dicho sí. Cualquiera de vosotros. Es decir, normalmente ahí tiendes un poco a la teatralidad, etcétera. No, cómo llenan solo 2 personajes y unos cuantos artilugios todo lo que está sucediendo ahí, cómo están juntos, ese final en el que uno está a un lado, a otro lado del encuadre completamente separados esa noche al respecto, es prodigioso. Son narradores increíbles. Es que nos contaba la alfombra mágica aquella. Claro, que era una maravilla verlo y gozarlo de esas aventuras. Y esas aventuras las trasladas al western, son extraordinarios. A mí el otro día estaba releyendo otra vez el comienzo de las aventuras de Aviraneta de Baroja, ¿no? Sí. Y empieza un viaje en diligencia, donde van un tipo de diligencia, se paga la diligencia porque es de noche, se rompe una rueda, etcétera, y esto es igual, absolutamente igual, es esa forma abrupta de empezar la narración, y ya te atrapa la narración, a ver qué va a pasar en esa noche cuando baja con la señorita con la que van por esos caminos oscuros del País Vasco, ¿no? En plena guerra carlista, ese prodigio de Baroja de meterte directamente en la acción, de no ofrecerte, sino con una pincelada, una psicología profunda. Bueno, pues eso está aquí. Walsh es barojiano, tienes razón. Es que además, yo que soy también barojiano, que he leído todo de Baroja, o sea, me he tomado la molestia de ir a los sitios y es que están como él los contó, o sea, sin exagerar. Dice, había un chopo, pues bueno, pues está ahí el chopo todavía, o una casa con un escudo, pues está la casa. O sea, entonces es que Baroja efectivamente no se inventaba la realidad, era una reconstrucción de la España de comienzos del siglo. Bueno, es que Baroja es como John Ford, eso son comentarios. O sea, que mientras Baroja escribe la diligencia, cómo se bajan, qué habrá de comer en este sitio, hay que abrigarse, eso es el clavo de Alarcón también, el arranque maravilloso del clavo. Sí, la diligencia. Es la diligencia, claro, que eso es la bola de sebo, de Maupassant. Sí. Es que eso era, eso era sus... Y luego... Y eso tiene viaje, o sea, y el viaje tiene velocidad, es que es curioso. Narración. Hay acción, claro. No sé quién lo ha dicho, no sé quién ha dicho, ¿no? Es los huestes. Rápido, me parece que... Yo lo he dicho en movimiento, sí. Yo creo que es la motion picture. Exactamente, es que Walsh tiene movimiento, pero todas sus películas, el movimiento es fundamental, o sea, no hay situaciones estáticas, todo está cambiando continuamente. El viaje, por ejemplo, en El último refugio, pues es la historia de una huida, es decir, continuamente van huyendo en el coche hasta llegar al final, a la montaña donde Humphrey Bogart muere. Pues aquí es lo mismo, es decir, continuamente la película va cambiando de escenarios. Yo me acuerdo, Gentleman Jean es una película de una velocidad narrativa increíble, y luego la para, como hace él muy bien Walsh, cuando, por ejemplo, el campeón ha perdido el título y va a verle War Bond, y tiene una escena de una emoción increíble. Estas cosas las han hecho ellos porque, no sé, empezaron con los años 20 a ir viendo cómo podían llevar la emoción de un lado a otro, de un género a otro. Ha hecho películas de gángsters increíbles, pero todos los géneros. Pero acuérdate cómo moría James Cagney acercándose a la catedral en medio de la nieve cuando caía. Claro, es que tenían la emoción como parte de su narrativa, ¿no? Y entonces, claro, pasan los años y no digo que no se haga un cine mejor o más moderno y tal, pero el calado que han tenido Walsh, Howard Hawks, John Ford y Kim Vidor, y esto es un regalo que nos han dejado, porque es algo irrepetible. Es una generación que no va a poder, no sé, es el equivalente, lo digo yo muchas veces, a los impresionistas, joder. Dices, sí, habrá otros pintores buenos, pero tantos, en tan menos cantidad de lugares que estaban juntos. Es que en este año 55 rodaba John Ford y rodaban todos. Y estaban... Es que esa generación es el cine, el cine como fábrica de sueños. Sirches desde el 55 o 56, sí, más o menos, están ahí todos. Claro, y ahí estaba... Hawks está rodando Tierra de Faraones también en esa... Claro, todos. Todos, además todos intentaban. Raúl Walsh hizo también una película estéril
el rey, y el otro hacía aquí King Vidor vino la reina de Saba. Salomón y la reina de Saba, todos hacían eso, y Hawks hacía sus películas, todos. Y tiene dos películas de guerra formidables. Y Robert Aldrich. Y los muertos. Claro. Los desnudos. Eso no se estrenó en España. Son dos Más allá de las lágrimas. Más allá de las lágrimas. Esa sí, la otra no se Los estrena. desnudos y los muertos, que es de Mailer. Basada en la novela de Norman Mailer. Son dos películas La primera novela de Norman Mailer, que es Y recordaba antes de entrar, una obra maestra. Guillermo Balmori, una película con Jane Russell que se desarrolla en un prostíbulo de Hawái, que aquí no pasó la censura. Le sorprendía a Guillermo, especialista en censura, que es La revuelta de Mamie Stover. Es una película en la que hay una mujer que es Jane Russell, que es como dueña de un burdel, una historia de una feminidad, de un antipuritanismo extraordinario, porque hay que decir que los western, que es un género muy masculino, es verdad, pero hay personajes femeninos, tú lo has dicho anteriormente, José Luis, fabulosos en todos los, quizás de los mejores personajes de la historia del cine están en los westerns femeninos. ¿Tú dirías que está equivocado esto? Yo creo que es John Wayne, ¿no? Mira a ver, hablando de westerns. Este es John Wayne en The Big Trail. Sí, pero mira lo que pone ahí, que pone que es otro. Curioso. No, eso tiene 80 años. En el Epic que fue un fracaso, ropa, sí. En el que se lo recomendó a Walsh. Que Raúl Walsh fue quien descubrió a John Wayne. Él presume de ello en las entrevistas. Dice que me lo vi en el estudio descargando un butacón, y dice, cogía el butacón como si fuera una pluma, lo cuenta Raúl Walsh. Claro. Y dije, este tío, vale, llama al productor, dice, oye, este tío, y le dije, ¿sabe hablar? Y dice, sí, tiene estudios, sabe hablar, puede hablar. Sí, está en la universidad. Y una de las cosas de las que está muy orgulloso Raúl Walsh en las entrevistas es de haber descubierto a John Wayne. Qué error, de hace 80, 90 años. Yo creo que es él, indiscutible. John Wayne, y la película es The Big Trail. Claro. 1930. Claro, ahí lo tienes. En cambio pone que es otra persona. Que es película que hasta el gesto en el caballo tiene que ver con esto también. Sí, absolutamente. Big Trail es la continuación del Caballo de Hierro. Del 33, creo. De John Ford. George Lewis pone en este pie de foto de esto que tiene, no se sabe los años. Que Dios bendiga al que haya puesto el título. No, entonces no debía ser muy conocido John Wayne. No, claro. Pusieron otro, ¿no? Pero fíjate, esto tiene 80 años o 90 Bonita, años. Esto, por eso la traía yo y por Raúl Walsh, y las carretas, montar todo esto. Ahí se lleva el rifle correcto, ¿no? Ah, sí. No sé, será un Sharp, ¿no? Como eran los de avancarga, esos larguísimos que tenían los pioneros Jeremiah Johnson y tal, ¿no? Fíjate tú cuando no te sale bien la toma y son todos los carros avanzados, para, no, a primera posición. Otra vez todo para atrás. Eso es una hora. Yo creo que la estampida la rodaron de una vez, ¿no? Porque no puede y con varias cámaras, se nota que son varias cámaras. Sí. Claro, porque eso no puedes, no te la puedes jugar, es decir, que... Pero esa gente desconocida que se encarga de que los caballos y todo esté bien, los carros. Fíjate los planos que tú decías fordianos con las cuerdas bajando los acantilados, es increíble. Lo hacían así, los que se caerían, ¿verdad? Sí. Y todas las reses cruzando el río, por ejemplo, y hay muchos planos de una gran dificultad para rodar eso. Fíjate lo que era vadear. Hay un plano curioso que es cuando Clark Gable cae del caballo, que le lanzan como una flecha grande, como una lanza, y si se mira a cámara lenta, la flecha está dibujada sobre el fotograma. ¿Ah, sí? Claro, porque es imposible. ¿Cómo le van a lanzar? O sea, quiero decir, coordinar el lanzamiento de una lanza. Sin ponernos en plan animalista, matar un caballo no tiene ningún sentido. Claro, pero bueno, aunque hubiera una manera de que... Es que está dibujada y está perfecta. Y esos efectos digitales de los que presumimos ahora, pues ellos eran capaces de una manera mucho más rudimentaria, pero nos ha colado. La acabamos de ver ahora y la verdad es que Vemos muchos planos de Clark Gable cabalgando él sin de Jane Russell y de Robert Ryan, que por cierto contrajo una hepatitis durante el rodaje y siguió adelante, ¿no? Y cayeron enfermos de disentería un montón de personas. Claro, el rodaje extras, debió ser muy duro el rodaje. Fue un rodaje duro porque es que están rodando en plena naturaleza, condiciones de polvo, de sudor, parece ser que de calor, en la de frío. Murieron con las botas puestas,
todos los extras que estaban allí, no muchos eran expertos jinetes y muchos tuvieron accidentes y se cayeron del caballo y tal. Y entonces Raoul Walsh, una de las cosas que le definen, aparte de ser muy eficaz y muy organizado, parece ser que era un gran bromista y hacía muchas bromas de humor negro en el rodaje. Y entonces en esta película se les ocurrió que no solo llevar una ambulancia al rodaje, sino llevar también un coche fúnebre. Y entonces iban con el coche fúnebre a la espera de los que se pudieran caer de los caballos y tal. Y yo creo que ese sentido del humor de Raoul Walsh está muy impregnado en sus películas, ¿no? Como también ese sentido del humor, de humor negro que tiene Alfred Hitchcock, que se ve en su cine, yo creo que en Raoul Walsh también está. Es que esta película y las que he visto de él, se nota que se lo pasaban bien haciéndolas. Que cuando no estaban rodando se estaban riendo y se lo estaban pasando bien. Yo creo que eso se nota en el. Le metió una mofeta, lo cuenta en la autobiografía, le metió una mofeta en la habitación de Clark Gable cuando estaba durmiendo y el otro lado no sabía qué hacer. O sea, él debía de ser como por un lado muy bromista, pero por otro lado cumplía a rajatabla con lo que tenía que rodar cada día, o sea, tenía esas dos a Jane vertientes. Russell le dijeron mucho cuidado con él porque es un tipo duro con los actores, sobre todo con las actrices. Y Russell contaba que había sido extraordinariamente educado, cuidadoso, que le llamaba doctor, hija, y él le llamaba padre, y hasta el final de sus días estuve mandándole tarjetas de Navidad e iba a visitar a Raoul Walsh y a su mujer ya mayor, Jane Russell, es decir, que hicieron lo que tú dices, había una prolongación de, que se de nota con Gable, igual que hacían Hawks, iban a cazar pumas a las montañas de Utah. Te lo pongo difícil ahora. Dime el plano con el que te quedarías. Pues mira, si pones un plano atravesando el río, me parecen, como ha dicho Rodrigo, cualquiera de ellos. Pero me voy a un momento de intimidad que me gusta mucho y es cuando Nela ha desaparecido en busca de una exploración Ben Allison, Clark Gable, y el mexicano le dice lo importante que es el amor, la amistad entre las personas, la lealtad, y que estaría dispuesto a dar la vida por Ben Allison. Es decir, esa hombría de bien de alguien que han crecido juntos, la lealtad frente al líder, la confianza absoluta. Me parece que, es decir, Jane Russell está aprendiendo lo que le espera con respecto a un hombre que no solamente le ofrece una vida en un rancho que no va a ser tan miserable como la de sus padres, ¿no? Pero ese momento de intimidad de un mexicano contándole a la señorita Nela cómo es equivale a la admiración que siente Robert Ryan por el personaje, admiración y respeto de Ben. Así que me quedo tú, Rodrigo, con esa secuencia. Bueno, hablar de los planos de esta peli implica que mencionar una cosa que a mí me tiene muy desconcertado en esta película, y es que no hay ni un solo primer plano en toda la película. El plano más cerrado que hay en toda la película es este plano de Stark cuando está. Es un plano medio amplio. Es un plano medio amplio. No hay planos cortos, que vale que es scope, que lo podemos ver en una pantalla grande y tal, pero eso no lo vuelve a hacer Raoul Walsh en todo su cine, ni te lo encuentras en Centauro del Desierto. Es decir, no hacer un primer plano en toda la película es una anomalía, es algo muy extraño. Yo no sé si esto será una cosa de que Clark Gable dijo, como ya tengo 54 años, no me hagáis planos demasiado cerrados, y entonces han mantenido el tener esto. Pero, bueno, pero la chica no tenía ese problema. Claro, pero bueno, para mantener una armonía, dices, bueno, pues mantenemos el plano medio corto como el plano más cerrado en un personaje. Pero es algo extraño, es una anomalía dentro no lo vuelve a hacer Raoul Walsh, no lo ha hecho antes, siempre ha hecho primeros planos, y pienso que puede tener que ver con que esta película haya estado tan desaparecida. Porque, claro, en una televisión de los años 80 esta peli no se puede ver, porque es que las interpretaciones no se pueden percibir. Hoy en día la podemos ver en un televisor de 50 pulgadas y la podemos disfrutar como la hemos disfrutado hoy. Pero es algo muy extraño que esta película no tenga ni un solo primer plano. Dicho esto, mi favorito, hay un plano que me parece una maravilla por la dificultad que entraña y lo fácil que habría sido muy fácil, es cuando Clark Gable se va de avanzadilla. Hay un momento en el que habría sido muy fácil ver a Clark Gable y lo que él ve en dos planos. Sin embargo, la cámara se encarama un poco como en El último refugio, le hace una panorámica que se ve a Clark Gable, que es él, porque se ve, como decía Eduardo, que no hay un doble, hace la panorámica hacia la izquierda y al fondo
allí abajo, a la orden de los ayudantes de dirección con walkies de la época o lo que sea, hay 50 indios a caballo al galope y están a la vez en el mismo plano, no se enfila uno con otro. O sea, la dificultad de hacer eso y de volver a hacerlo si la primera toma no sale bien, si se cruza una mosca, si Clark Gable, el caballo, le rehúsa, es un plano que pasa desapercibido porque la peli es tan buena que tiene muchos de esos, pero ese en concreto, claro. Si se puede repetir uno, vamos a repetir ese porque se ven los indios pasar por detrás de la piedra, luego se ven en el camino, es impecable. La temática pura. Perfecto. Para ti, Pedro. Yo una secuencia que es cuando están Ben y Nella en la caravana y van a atravesar el desfiladero y le dice ella, ¿tú crees que es tarde para soñar? Le dice él a ella y ella dice sí. Y luego al final dice ella, da igual porque nuestros sueños van a acabar todos hechos trizas. O sea, ahí es una declaración de amor. Ahí es cuando claramente el espectador ve que ella ya la ha elegido a él. Y es muy emotivo porque hay una gran elipsis. O sea, y como pasa en la escena de la cabaña, es decir, lo que pasa en la cabaña realmente nos lo dice de una forma indirecta. Y aquí también, o sea, aquí ya sabemos que ella se va a acabar yendo con él si las cosas salen bien. Claro, es que la cabaña es clave en la película. Claro, es clave. Claro, a mí yo si me tengo que quedar con algo, me quedo con esos momentos donde ella tiene los pies helados y él le está masajeando los pies, cuando él le dice, voy a buscar leña para que te va. Los dos saben lo que se acerca, sí. Van a tener una historia. Sí. Ella y él, no tiene ninguna duda. Y cómo, con una naturalidad enorme, el director nos lo dice también, haciéndonos la idea, estos están ahí solos durante un tiempo y vamos a ver lo que les ocurre. Además, saben que se están jugando la vida, que pueden llegar y gritar, luego no estamos. Y además se quieren y se han dado cuenta desde el primer momento que se han mirado. Todo ese mundo. Y luego la tranquilidad de que eso está hecho en estudio. La cabaña es estudio, o sea, tranquilos, no tenemos que estar con los problemas del tiempo, de la nieve, no, estos hemos hecho el estudio y aquí vamos a estar todos maravillosos. Y se produce como un mínimo documental dentro de la película, que es esa parte que es genial. Eso es algo que no tiene nada que ver con ninguna cosa que hubiera hecho antes Raoul Walsh ni nadie, es como un documento sobre una pareja que se ha conocido y que se van a vivir juntos. La fotografía es extraordinaria, tanto de interiores como exteriores. La fotografía de Leo Tober, que es un director de fotografía no de los que suenan extraordinariamente, no, pero hace un trabajo con el color extraordinario. No hay nada exagerado de sombras, no hay nada exagerado de sobreexposición de luces en el exterior, no, todo está empatizado, ¿no? Y cuando llega a los forajidos consigue que estén todas las caras oscuras. Todas. Para que no empatices con ellos, ¿no? Claro. Para que sean más misteriosos. Vienen todos y consigue que estén en sombra. Podríamos llamarlo, las Eduardo, caras. a todos, a John Ford, a Howard Hawks, a Raoul Walsh, ¿sabes? De Tolman, hombres de talla. Todos ellos. Está bien eso, un título para un libro, ¿no? Como remate a...